Ahora lo que vamos a ver es cada una de las demostraciones de las derivadas. Y vamos a empezar por la función, si bien se quiere, más sencilla, que es la constante. ¿Está bien? Una constante también es una función. ¿Por qué? Fíjense, si la variable independiente toma este valor, la función toma este valor, en este caso 3. Si la variable independiente toma este otro valor, la función toma este valor, es decir, 3. Si la variable independiente toma este valor, la función va a tomar este valor igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el incremento es igual a 0. No es un valor que tiende a 0. Por lo tanto, cuando tomamos límite, el resultado de este límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, de algo que es 0 sobre algo que tiende a 0, va a ser 0. Por eso, la derivada de una constante es igual a 0. Ahora vamos a ver la derivada de la variable independiente. Fíjense, si y es igual a x, entonces delta y también es igual a delta x. Si nosotros nos ponemos a fijarnos gráficamente, ¿sí? La función se va incrementando siempre de 1 en 1, con lo cual, si delta y es igual a delta x, podemos simplificar este delta x con este delta x, quedando que el límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 de 1 es igual a 1, ya que el límite de una constante es la constante, en este caso 1. Entonces, la derivada de la variable independiente es igual a 1. Ahora, vamos a demostrar lo siguiente. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Cómo vamos a abordar esta demostración? Aplicando el concepto de derivada, es decir, incrementando la función, dividir en el incremento de la variable independiente y finalmente tomar límite. Entonces, lo primero que hacemos es incrementar la función, es decir, k por f de x más delta x menos k por f de x es igual a la función incrementada menos la función original. Ahí aplicamos el incremento. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer para trabajar este incremento, cabe mencionar que cada derivada tiene su particularidad, lo cual nos va a llevar necesariamente a trabajar cada uno de los incrementos. Entonces, volviendo a este incremento, lo que podemos hacer para trabajarlo es sacar la constante k factor común, con lo cual nos queda k por f de x más delta x menos f de x. Y ahí sí, dividimos ambos miembros por delta x y finalmente tomamos límite. Entonces, límite para cuando el incremento de la variable tiende a 0 del cociente incremental es igual al límite para cuando la variable independiente tiende a 0 de la constante multiplicado por f de x más delta x menos f de x, es decir, la función incrementada menos la función original dividido el incremento de la variable independiente. A esta constante se la puede sacar del límite quedando k por el límite para cuando la variable independiente tiende a 0 y acá directamente nos queda el incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Es decir, que nos queda la constante k por la derivada de la función. Ahora vamos a demostrar que si nosotros tenemos una suma de funciones, entonces la derivada de la suma es igual a la suma de sus derivadas. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de derivada. Entonces, si nosotros tenemos y es igual a g más h, entonces
el incremento de la función a qué va a ser igual. A g de x más delta x menos g de x más h de x más delta x menos h de x. Es decir, el incremento de g más el incremento de h. Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos por delta x. Fijémonos que nosotros acá le estamos acomodando el delta x en esta parte y el delta x en esta otra parte. ¿Sí? ¿Para qué? Para luego que nos quede algo para implementar esta definición de derivada. Entonces, ahora sí, tomamos límite de este cociente incremental y en el segundo miembro tomamos límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 de esta parte, más el límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 de esta otra parte. Entonces, esto es el límite de delta g sobre delta x. Este es el límite de delta h sobre delta x, quedando g' de x más h' de x. Con esto hemos demostrado que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ahora vamos a ver la derivada de un producto de funciones. Y vamos a demostrar que la derivada de un producto de funciones es igual a la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primero sin derivar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la definición de derivada. Como habíamos dicho instantes atrás, nosotros dijimos que cada derivada tenía su particularidad. Muy bien, esta no es la excepción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incrementar la función, es decir, u por b incrementado menos u por b inicial. Entonces, este es el incremento de la función. Muy bien, para llegar a demostrar lo que se indicó en el principio, lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, restar y sumar u por b de x más delta x. Entonces, una vez hecho esto, vamos a considerar en el segundo miembro este término. Y en el segundo miembro vamos a considerar este otro término. En el primer término vamos a sacar factor común b de x más delta x. Fíjense que lo tenemos acá y lo tenemos acá. Con lo cual, b de x más delta x queda como factor común de u de x más delta x menos u de x. En el segundo miembro, lo que vamos a hacer es sacar factor común a u de x. Es decir, lo tenemos acá, entonces u de x es factor común de b de x más delta x menos b de x. Fíjense que acá este signo entró aquí en el factor común, quedando este más como consecuencia. Muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora es dividir por delta x. Fíjense que dejamos lo que nosotros habíamos agregado para sumar y restar, y luego para sacar factor común. Quedándonos las expresiones de esta manera. B de x más delta x lo vamos a disponer acá. U de x más delta x menos u de x es mi delta u. Lo vamos a poner acá y a esto lo vamos a dividir en delta x. Y en el segundo término, a u de x lo vamos a poner acá y aquí
vamos a dejar el delta b sobre delta x. Y ahí tomamos límite. Fíjense, si yo digo límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 del cociente incremental de la función, vamos a tener el límite de esta expresión multiplicado por el límite de esta expresión. El límite de esta expresión nos va a quedar b de x, es decir, b. El límite de esta expresión va a ser el límite de delta u sobre delta x, es decir, la derivada de u, más el límite de u de x para cuando delta x tiende a 0, sería similar a tomar límite de una constante, porque acá tenemos u de x. Entonces, esto queda como u, y finalmente nos queda el límite de delta b sobre delta x para cuando este delta x tiende a 0, y nos queda la derivada de b. Con esto acabamos de mostrar entonces que la derivada de un producto de funciones es igual a la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor multiplicado por el primero sin derivar. Ahora vamos a demostrar a qué es igual la derivada de un cociente de funciones. Ella misma es igual a la derivada del numerador por el numerador sin derivar, menos la derivada del denominador multiplicado por el numerador sin derivar, todo eso dividido el denominador al cuadrado. Por supuesto, vamos a implementar la definición de derivada. Entonces vamos a incrementar la función de esta forma. U sobre b valuado en x más delta x menos u sobre b valuado en x. Entonces acá tenemos el incremento de la función cociente. Esto mismo lo vamos a denominar u más delta u dividido b más delta b menos u sobre b, que es lo mismo. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver esta resta de fracciones, cuyo común denominador es b más delta b multiplicado por b. Entonces, nos va a quedar b más delta b multiplicado por b dividido b más delta b es b por u más delta u, b factor de u más delta u, menos b más delta b multiplicado por b dividido b es b más delta b multiplicado por u, es u de b más delta b. Todo eso sobre b más delta b multiplicado por b. Lo que tenemos en el numerador lo vamos a distribuir. Entonces nos va a quedar b por u más b por delta u menos b por u menos u por delta b. Como podemos ver, este b multiplicado por u, que está con signo positivo, se puede cancelar con este menos b por u, que está con signo negativo, quedando b por delta u menos u por delta b, todo eso dividido b más delta b multiplicado por b. Ahora, lo que hacemos es distribuir el denominador, quedando b cuadrado más b por delta b. De esta manera, hemos terminado de implementar el incremento de la función con su particularidad. Ahora, dividimos en el incremento de la variable independiente, teniendo en cuenta que si dividimos toda esta expresión en delta x, eso nosotros lo podemos expresar aquí en el numerador, llevando delta x como denominador de los otros incrementos, y de esta forma ir disponiendo toda nuestra demostración hacia donde queremos ir. Y ahora podemos tomar límite en ambos miembros.
quedando todo de esta manera. Fíjense, límite para cuando delta x tiende a 0 de b es igual a b. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x es la derivada de u. Menos límite para cuando delta x tiende a 0 de u es u. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x es la derivada de b. Límite para cuando delta x tiende a 0 de b cuadrado es b cuadrado. Más, y atender esto, límite para cuando delta x tiende a 0 de delta b por b es igual a 0. ¿Por qué? Porque si delta x tiende a 0, delta b también es 0, ya que b es f de x. Y de esta forma, acabamos de demostrar que la derivada de un cociente de funciones es igual a la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador multiplicado por el numerador sin derivar. Todo esto dividido el denominador al cuadrado.